Bienvenidos a una nueva charla del convenio ADECO. En primera instancia, obviamente, agradecer la participación de los dos colegios, British College y Washington Venegas, a la señora Juanita y a don Mario y a todo su equipo directivo. El objetivo de esta charla y este taller que tenemos hoy tiene por objetivo generar, obviamente, estrategias de colaboración en los equipos directivos, ¿ya? Fortalecer nuestras capacidades y estrategias como equipos para brindar, obviamente, mejores herramientas a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad educativa. A continuación, José Miguel Abarca va a presentar a nuestro expositor y nuestro tema principal. Buenos días, estimados colegas. Buenos días. Bueno, en la misma línea que comenta Belén, el trabajo de hoy nos propone generar estrategias de colaboración, como bien dijo Belén, en relación al fortalecimiento de la importancia de lo socioemocional. Sin duda que en nuestras comunidades esto se ha trabajado en el ámbito de orientación, de convivencia escolar, de jefaturas de curso, también del trabajo de PIE. Y lo socioemocional reviste importante desafío que involucra a todos los agentes de nuestra comunidad escolar. La pandemia del COVID-19 nos instaló en un contexto en el que el distanciamiento y el aislamiento social es parte de nuestro día a día. Impacta sin duda en nuestro ámbito laboral, en el quehacer académico también de nuestros estudiantes. Por esto es que Pablo, nuestro psicólogo Pablo Ruiz, nos va a presentar un taller que se llama Trabajo Telemático en Contexto de Suspensión de Clases. Pablo, por favor. Gracias, José Miguel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a trabajar un tema que es bastante, creo que quizás nos ha sacado un poco, o nos ha quitado el sueño, que es el trabajo telemático. Y yo creo que independientemente de todo el esfuerzo que cada una de las partes ha puesto en este trabajo, siempre queda la duda si efectivamente esto está realmente impactando en las conciencias de nuestro, llamarlos de alguna forma, usuarios, y si es que está generando los procesos que se encuentran a la base precisamente de estos mismos procesos de enseñanza-aprendizaje, si es que estamos llegando al alma de nuestros estudiantes, y si es que eso también es percibido por parte de la comunidad en general. Independientemente que se sabe, se conoce del esfuerzo que las partes han puesto y de cómo se han involucrado también en estas circunstancias. Déjenme sacar la pantalla. Desde este momento yo no los veo, así que por favor, si requieren algo me lo hablan y yo lo puedo contestar en la medida que pueda. El trabajo se denomina trabajo telemático en contexto de suspensión de clase, comunicar en tiempos de crisis, brechas y desafíos en un mundo digital, presentado por parte del equipo de gestión del San Fernando College, específicamente por este psicólogo Pablo Ruiz Figueroa. Tal como lo trabajamos la semana pasada, hay actores y conceptos involucrados. Están los estudiantes y sus familias como un todo, recordando que estamos en un contexto de suspensión de clases y al estar instalados los estudiantes en sus casas, de alguna manera ese sistema, esa familia se ve involucrada toda en el proceso, independiente del aporte que puedan realizar o no. Los docentes y sus familias, a quienes les concurren las mismas circunstancias que la familia de los estudiantes, ya que las familias también están involucradas de alguna forma en lo laboral del docente, en algunos casos pudiendo fortalecer a través del apoyo que se realizan por parte de las mismas familias, en creación de material. Es sabido que muchos hijos, que muchos esposa, esposo, pareja, parejo, están apoyando en todo este trabajo a quien le toca realizarlo, porque la verdad que es bastante cuesta y además es una involucración con una tecnología que la verdad que nosotros no estábamos tan acostumbrados. Pensemos que ahora, pasando al área de la tecnología, somos de una generación, quizás no todo, esto es un hecho, pero sí habemos muchos aquí
que conocimos el disco, el vinilo, posteriormente pasamos probablemente al cassette, unos cassettes grandotes que habían, posteriormente unos cassettes más pequeños, luego del cassette el CD, luego aparecieron unos CD más pequeñitos, entre medio, claro, deben haber habido otro tipo de tecnología hasta terminar hoy día en estos archivos que se pueden transferir a través de los mensajes de correo de una manera tan sencilla que en un dispositivo tan pequeño caben miles y miles de canciones. Por lo tanto, si es que estamos pensando en escuchar música, si no, cabe mucha información, libros completos, y están al alcance de la mano y los podemos llevar en nuestro bolsillo y lo podemos leer en el momento en que queramos, más allá de si a usted le gusta o no leer en este tipo de formato. Pero las tecnologías juegan un rol fundamental en esta situación que vivimos de aprendizaje remoto en contexto de emergencia. Y bueno, claro está, como decía José Miguel, en un comienzo existen factores socioemocionales que van a pesar a la hora de saber nosotros si estos contenidos que hemos enviado de una forma sincrónica, asincrónica, ya veremos qué significan estos conceptos, han penetrado de alguna forma en el alma del estudiante y se han constituido como conocimientos que ya se encuentran como base para lo que será el futuro del estudiante. Pero antes quería de alguna forma tratar de redondear un poco el tema de la semana pasada con respecto a la salud mental actual. Hay muchas cifras que creo que es importante, necesario tratar de aterrizarla al contexto actual. En general, todos los estudios nos sitúan en el año 2019, previo a la pandemia y previo también al estallido social del 18 de octubre. Cuestión que nos deja un poco sin insumo como para saber en qué estamos, en qué parada estamos un poco como sociedad con respecto a nuestra salud mental, que como conversamos en la última ocasión, sabemos que se encuentra íntimamente ligada a lo socioemocional. Por eso les quiero presentar un estudio realizado en agosto del año 2020, es ahí en donde aparecen estos datos, ahí aparece la muestra, 1.637 individuos, los individuos son de 21 a 68 años y está realizado por la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad. Resultados de salud mental. Esto se realiza en el mes de julio. Tratemos de recordar un poco en qué estábamos en julio. Estábamos planteándonos, bueno, mitad de año, invierno. Siempre son momentos que estamos un poquito anímicamente no tan bien. La verdad que tampoco tan mal. Siempre se habla de que las crisis y los quiebres anímicos emocionales se producen entrada a la primavera y saliendo el verano. Esos son un poco los momentos donde se producen quiebres emocionales importantes, pero sí baja un poco el estado anímico. Se hablaba previo a la pandemia de que Chile tenía alrededor de un 17% de personas que mantenían un diagnóstico de depresión, que es una cifra bastante importante, considerando que ese 17% en general es una masa que trabaja. Y no es menor que también dentro de estos estudios también se señala de que muchas de las personas que piden licencia trabajan en el área de la educación. También considerar de que la primera causa de licencias en Chile está relacionada a salud mental. Antes eran los dolores osteomusculares, pero de alguna forma también los dolores osteomusculares no es que hayan perdido o hayan caído a un escalón segundo de manera completa, sino que también se han terminado por asociar de alguna forma a estrés mantenido en el tiempo, cronificado. Por tanto, en algunos casos también son somatizaciones y han pasado un poco al saco de la salud mental. Pero tenemos las preocupaciones, le han hecho perder mucho sueño, que es un tema recurrente en la cuarentena y que también lo escuchamos nuestros estudiantes, chiquillos que están hasta altas horas de la noche,
niñas que también están hasta altas horas de la noche, conectadas a través de sus computadores, trabajando en muchos casos, sino viendo series. Y eso es un indicador, es una alerta y guarda relación, insisto, con los factores socioemocionales. Un 48,9% de las personas señaló que sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño, más o mucho más que lo habitual. La pregunta más o mucho más que lo habitual guarda relación con describir o definir de mejor forma si es que este indicador es nuevo o si era igual que lo habitual, un poco como para considerar que igual que lo habitual eran personas que ya tenían trastornos del sueño. O sea, el 34% más o menos anda por ahí con las personas que tenían trastorno del sueño. Pero resulta que encontramos un indicador de 48,9% nuevo, que esa es la novedad, nuevo, que de personas que en este momento están con algún tipo de trastorno del sueño, probablemente no grave, pero sí tan importante al punto de señalarlo en este estudio. En la última semana se ha sentido constantemente agobiado y en tensión. Un 54,8% de las personas indicó que se había sentido constantemente agobiado y en tensión más o mucho más que lo habitual. Nuevamente el indicador, la pregunta igual que lo habitual, es para saber el indicador más o menos agobiado y en tensión, pudiera ser un poco ansioso, es para saber si es que igual que lo habitual, se basa más o menos en las cifras que manejábamos antes de la pandemia. Puede ser. Pero aparece un 54,8% nuevo, novedoso, como un indicador que también está generando conflicto. El estudio, como veíamos, no está basado en adolescentes, pero nosotros sabemos que nuestros adolescentes en este momento y nuestros niños también en algunos casos, no en todos, están con estos trastornos del sueño y están agobiados y en tensión, no solamente por los materiales que se les envían de parte del colegio, sino también por el contexto de no poder disfrutar, compartir, salir, pololear, jugar, que son actividades que les son propias en esta etapa evolutiva y que también les sirven no solamente como ocio, sino que también como aprendizaje. La última semana se ha sentido poco feliz o deprimido. Hay un 38,4% que dice igual que lo habitual. Y ojo, la pregunta es clara, ¿se ha sentido poco feliz o deprimido? Y ese 38,4% dice que igual que lo habitual. Sí, eso es lo que se responde. En el caso sería contrario, mucho menos que lo habitual. Pero aparece una cifra, recordemos que el 17% de personas tenían algún grado de depresión previo al octubre del año pasado, ahora tenemos un 32% que señala que mucho más que lo habitual. Un 32% de las personas entre 21 y 68 indicó haberse sentido poco feliz o deprimido. Insisto, no tenemos los datos de la niñez, de la infancia, ni de la adolescencia, pero no es difícil suponer que existen también factores similares a los que están viviendo estos adultos de 21 a 68 años. En comparación con su estado de ánimo anterior a la pandemia del COVID-19, ¿cómo evalúa su estado de ánimo actual? Un 49,4% de las personas evalúan que su estado de ánimo actual es peor o mucho peor en comparación con la situación anterior a la pandemia COVID-19. Yo creo que ya este dato es relevante y es importante considerarlo solamente a saber, como un téngase presente, de que no es impresión solamente, y no somos nosotros solos. Hay mucha gente que también está complicada y está sufriendo. Un 34,6% de las personas presentaron síntomas asociados a problemas de salud mental. Tenemos ausencia de problemas de salud mental, veamos el vaso medio lleno, hay un 65,4%, hay un 20,8% de sospecha de problemas de salud mental, que probablemente son personas que nunca han asistido a psiquiatría, que nunca han asistido al psicólogo, pero saben o se sienten afectados
por alguna de las circunstancias anteriores que hemos nombrado, hasta el trastorno del sueño, o el consumo excesivo de algún tipo de droga, o encontrarse irascible, ansioso, afectado, estresado, respondiendo, dando respuestas que probablemente, como hay un autoconocimiento y hay un autogobierno y un autocontrol, mal que mal hemos sido útiles toda una vida, pero nos hemos dado cuenta de que estamos fallando en algo y que ese algo no es igual a lo que ocurría antes y sabemos, mediante esta sospecha, que debemos revisar. Y asoma un poco como una luz de los vehículos, el check engine, que se prende el aparatito rojo en el tablero del auto como para saber que tenemos que ir a hacernos ver. Y de plano hay un 13,8% que dice que tiene una presencia de problemas de salud mental, que es lo más seguro que es el porcentaje de personas que habitualmente asisten a control. Las consecuencias de la pandemia, acá se señala que un estudio chino reveló que aproximadamente un 35% de la población tenía indicadores de estrés, marcado como consecuencia de la pandemia, y otro estudio de Estados Unidos encontró que alrededor del 30% de la población mostró índices altos de ansiedad, estrés y depresión. Estamos saltando del 17% a un desatado 30 o 35%. En Chile la cifra más o menos es similar. La otra pandemia, según la OMS, se espera que aumenten los niveles de soledad, depresión, uso dañino de alcohol y droga y la autolesión o el comportamiento suicida. Se dice que en Chile, previo al estallido de octubre y previo a esta pandemia, teníamos la infancia de 0 a 5 años más afectada de problemas y trastornos de salud mental. Bueno, eso no es que solamente sean los niños, es que son los padres. Y en este caso, si el estudio de 21 años a 68 años está realizado a los padres, a nuestro estamento probablemente quizás tan o más importante como son los estudiantes porque son el apoyo. Ese es el estado de quizás estos apoderados del futuro. ¿Cuáles son las reacciones esperables? La incertidumbre, la ansiedad, miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar o perder la vida, cuestión que se va a mantener independientemente del término de la pandemia, dada la circunstancia de que surge una vacuna, porque uno va a generar igual, hay una pérdida de certidumbre. Y eso va a generar, imagínense ustedes, antes no teníamos ningún miedo con respecto a las enfermedades, que de igual forma eran súper graves. Cuando había alguien enfermo, igual nos reuníamos en reuniones y estábamos con el enfermo tosiendo al lado con fiebre. La verdad que no le dábamos mucha importancia, más allá de tirar una bromita por aquí, por allá, y que me voy a resfriar y esto, y de repente efectivamente la gente se resfriaba. Y la pasaba pésimo. Pero para nosotros el resfrío no mataba, bajo ningún concepto. Temor por no poder trabajar durante la cuarentena o aislamiento, cuestión que se está dando, bueno, a nivel nacional. Y ahora imaginen ustedes con las noticias que nos llegan de Europa, en donde se habla de esta segunda oleada, que está ya confinando, ayer por lo menos supe, con un toque de queda a Francia. Es muy similar al que se ve en Chile de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Países que ya habían salido absolutamente del problema, aparentemente. Preocupación por no poder generar ingresos y o ser despedido del trabajo. A esto sumémosle la conmemoración a mediados de octubre de los hechos del año pasado. Miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con la enfermedad. Sabemos, conocemos de casos, son públicos, de gente que ha sido discriminada por haber contraído la enfermedad, no solamente ellos, sino que también sus familias. Sentimientos de frustración, aburrimiento, que es algo que también es bastante difícil lidiar con él. En general nuestra generación, nuestros hijos, son personas que nunca se dieron el tiempo de aburrirse. Siempre le tratamos de llenar los espacios, comprándole cosas en el caso que pudiéramos, o ellos también tenían la opción de conectarse a la televisión con hartos canales, si es que tenían TV cable, o tenían la opción de buscar una Wi-Fi
pública y buscar a través del Google si es que tenían teléfono, y así sucesivamente. Yo creo que la generación actual no estaba preparada para el aburrimiento, y creo que eso es un poquito de los problemas más complicados que van a existir. Ahora, si me pregunta alguien si eso es positivo o negativo, es bastante positivo. Del aburrimiento probablemente surgen las invenciones, cuestión que en el último tiempo hemos estado bastante desprovistos. Hemos sido bastante flojos como humanidad para descubrir grandes cosas o nuevas cuestiones, porque en general las personas están trabajando en los laboratorios como oficio, como profesión, no como la serendipia, que es el descubrimiento que se produce gracias al aburrimiento y una mente creativa. Soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento físico, las pérdidas físicas también de personas que han partido, duelos complicados debido a la falta de ritos, tales como los funerales, el distanciamiento que posteriormente se han tenido que producir con personas que han fallecido de COVID, y no solamente la muerte y los fallecimientos de COVID, sino que también de otras enfermedades crónicas que han sido desatendidas por el sistema y también por el paciente, que teme ir a una consulta porque en la urgencia sí existe peligro de contagiar. Ahora entramos en materia con respecto a lo que es el taller, en la previa y un poco el diagnóstico, porque estamos realizando este trabajo. Pero, y también, ¿con qué elementos lidiamos a la hora de nosotros realizar nuestra pega? Diferencia entre la enseñanza remota de emergencia, que es lo que humildemente pienso que realizamos, el aprendizaje en línea, comunicación sincrónica y asincrónica. La comunicación sincrónica, en sincronía, es aquella que ocurre en tiempo real, de forma sincronizada. Ejemplo de ello es el WhatsApp y Zoom. Conversábamos la semana anterior de que WhatsApp, si bien es un medio de comunicación bastante útil, porque comunica al instante cuestiones, comete por este exceso de celo en comunicar y ser tan instantáneo, ocurren ciertas cuestiones y situaciones que son difíciles de soslayar. La falta de contexto, ya que la pantalla no es tan grande, por lo tanto, lo que ocurrió hace 2 minutos, si es que hay personas que les gusta escribir harto, quedó arriba, muy arriba, y probablemente no la vamos a volver a mirar. Y las personas, como están productivas a nivel mental, quizá van a estar escribiendo, van a estar saltando de tema en tema, y eso hace que se pierda el contexto. Y el WhatsApp fue nuestra primera herramienta para mantener el contacto una vez que nos dijeron de que se suspendían las clases en marzo. El Zoom, que ya claro, es una herramienta que tiene esta gracia de poder hoy día estar conversando 3 colegios con distintas realidades, tratando de apoyarnos en una sociedad con un único fin, que es el crecimiento en lo personal, de manera profesional, y también para la sociedad a través de que este conocimiento, este aprendizaje pueda servir a nuestras comunidades. Zoom y otras tantas plataformas, no solamente Zoom. La comunicación asincrónica sería aquella que permite la comunicación entre personas de forma no simultánea. Ejemplo de ello son las cápsulas de video grabadas, colgadas en redes sociales y o mail. Las asincrónicas en general son, claro, las que uno encuentra en las páginas de los colegios y obedecen a cuestiones que quedan ahí. Y que un estudiante, independientemente del horario, o un apoderado que quiera apoyar a su hija o su hijo, puede tomarla a la hora que llegue del trabajo, a la hora que pueda realizarlo, el estudiante también, o a la hora que quiera también, porque recordemos que en las casas no existen la disciplina, no hay un inspector, una inspectora que esté ahí sobre el estudiante, por lo tanto no hay un horario definido, no hay un aula, no hay un lugar cómodo, por lo tanto nos basamos mucho en el sentido común del estudiante y de la familia. Y eso creo que es mejor de alguna forma que se produzca de manera sincrónica, independientemente que sé que existen otros motivos como para que muchos puedan plantear que la sincrónica como el Zoom es la mejor. Pero vamos a tratar de explicar esto y explicarlo solamente. Creo que estamos un poco
haciendo al andar, vamos haciendo un poco el camino. Estas dos formas fundamentales de comunicar telemáticamente efectivamente se realizan en nuestra escuela. Todos lo hacemos. Zoom y los medios asincrónicos, los mails y las cápsulas que se cuelgan en los correos o en YouTube o en Instagram o Facebook. Pero ¿son lo suficientemente efectivas para cumplir con los procesos de enseñanza-aprendizaje? Cualquiera de las dos, estoy planteando asincrónica y sincrónica. Se pueden homologar a lo que conocemos como aprendizaje en línea, contratado como tal y planificado en consecuencia. Recuerden que el aprendizaje en línea uno va y lo contrata. De manera voluntaria va y lo contrata. En este caso, claro, tenemos una circunstancia, un atenuante a la obligación, que es que la educación es obligatoria. Y la verdad que si hacemos una encuesta, probablemente los estudiantes de enseñanza básica, quizás no los de media, si quieren quedarse viendo tele con la mamá y con el papá en la casa, y que el mamá y el papá no tengan que ir a trabajar y se queden acostaditos, lo más seguro es que no van a querer ir al colegio, ni mucho menos van a querer acceder a meterse a hacer trabajo en el computador, salvo honrosas excepciones. O quizá, no sé si tan honrosas los niños, esto del estudio es un hábito. Probablemente no viene, ya está pegado al ADN de nosotros porque no hemos tenido que adaptar. Y sabemos que estudiando tenemos unas mejores condiciones de vida, por lo tanto el trabajo intelectual sí se ha instalado de manera biológica en el ser humano con la evolución. Pero si pudiéramos, no sé, ojalá, así como por naturaleza andaríamos cazando o estaríamos jugando todo el día. Y el aprendizaje en línea se puede asimilar a la respuesta que entregamos las instituciones educativas a la crisis o desastres que vivimos en la actualidad. Esa es la pregunta que yo creo que nos hacemos todos, independientemente de los esfuerzos que realizamos. Aprendizaje en línea. Esto es muy breve. Posteriormente, si alguien quiere aportar con respecto a algún curso que ha realizado o alguna carrera en línea, bueno, bienvenido. No es lo mismo hablar de aprendizaje en línea y el trabajo implementado en línea, sincrónica y asincrónica. Si bien lo pueden contener, el trabajo sincrónico y asincrónico, estos dos métodos, el aprendizaje en línea por una parte y el aprendizaje en contexto de emergencia, hay otros factores socioemocionales los que los definen y marcan la diferencia. El aprendizaje en línea contempla de manera fundamental lo siguiente. Los docentes que trabajan en cursos en línea suelen recibir el nombre de tutores. Por tanto, claro, hay un concepto distinto, hay un factor en la individualidad de este tutor de seguir un proceso, independientemente si está descendido o no se ha conectado, que es un poco nuestras preocupaciones quizás como colegio en general, y en este momento de crisis, de aprendizaje remoto. Por tanto, el tutor no es solamente que vaya y apoye al que está descendido o al que no se encuentra presente o en línea, sino que apoya y hace el seguimiento absolutamente al 100% de sus estudiantes. Por eso mismo los cursos son más pequeños. Porque si no, indudablemente que la pega se torna complicada y el agobio y los factores socioemocionales, vuelvo a insistir, no son solamente de los estudiantes y sus familias, son también del docente y son de nuestras instituciones. Así que el agobio a nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios, tampoco es algo que nosotros queremos que ocurra. Por tanto, estos tutores trabajan con grupos más pequeños, con un seguimiento personalizado del alumno, del estudiante, no tan solo en el que se encuentra descendido ni ausente, sino que en el que está perfecto para potenciarlo aún más. Tienen el carácter de voluntario. Hablamos con respecto a eso, uno va y contrata un curso en línea, un trabajo en línea, una profesión en línea, y no de obligatorio, como es la educación esta que estamos nosotros viviendo hoy. Se basan en aspectos motivacionales, uno quiere estudiar,
una carrera en línea. Uno quiere nuevamente especializarse, busca el magíster en no sé qué, el diplomado en no sé cuánto. Por tanto, hay un factor motivacional y de responsabilidad y de búsqueda de objetivos por parte del usuario. Cuestión que no necesariamente se encuentra incluida dentro de las cuestiones que nosotros vemos día a día en la escuela. No todos tienen la motivación, y es más, debe ser uno de los problemas más importantes, no del 100, vuelvo a insistir en estas cuestiones, nuestras comunidades en general, unos colegios más grandes que otros, es un variopinto de personalidades, de apoyos de la familia, por tanto, no todas la gente vive esta circunstancia, pero si es una la que la vive, tenemos que nombrarla. Brechas y desafíos. Acá nos encontramos con la realidad, que no tiene que ver con lo que nosotros queremos o a lo que estamos motivados. Esto es Chile. 3,5 millones de escolares y 1,1 millón de universitarios están sin clases presenciales debido a la pandemia. En algunos casos hablan de 5 millones en total. Muchos padres trabajan, ojalá, y no pueden supervisar o darle seguimiento a las tareas de sus hijos. Cuestión que constantemente también relatan en algunos casos. Igual insistir, si es un caso, hay que decirlo. Tenemos que lidiar con la casa, yo creo que es bastante complicado. Ayer me tocó hacer 2 talleres, uno en la mañana y posteriormente uno en la tarde, y mi hijo andaba por ahí correteando, igual estaba un poco ingobernable, ni la mamá lo trataba porque él sabía que yo estaba trabajando aquí en el computador y él entendía de que yo estaba hablándole a la pantalla, por lo tanto él también quería aparecer en la televisión y se le arrancaba de repente. Y hay situaciones que son difíciles de controlar en el contexto de estar en el hogar, porque el hogar, la casa, está creada principalmente para que los niños corran si es que hay niños y griten. Esa es la idea, ojalá que así ocurra. Pero además tenemos la televisión, la música, los videojuegos, que es un factor bastante importante en los niños, y nosotros hemos tenido experiencia y sabemos que es un tema complicado, las situaciones familiares que puedan surgir, aunque hay mucho cuestión familiar, como separaciones o cosas que están en este momento congeladas debido a la pandemia, que la pandemia igual fue como un paño frío para muchos quiebres que probablemente estaban ahí en espera. De igual forma, los conflictos se siguen viviendo al interior del seno de los hogares. Por lo tanto, los niños también están tragando todo ello. Pensemos también de que sabemos, y hay también estudios de que se han dado algún tipo de circunstancia mayor de violencia intrafamiliar. Así que la vida en la casa no es tan poco como se pinta, no es tan grata en algunos casos. Y si hay un caso, tenemos que nombrarlo. No es tan efectiva en ese sentido como la presencial, hay que dejarlo claro. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, señala que en el país existen 110 comunas donde solo un 5% de los hogares tienen acceso a Internet, mientras que en otras 55 solo un 1% accede a este servicio. Chile tiene 346 comunas. O sea, acá tenemos que, ya no es una que hay que nombrarla, son 110 comunas. Y es un 5% y claro, son cifras que igual hay que tener presente para darnos cuenta de que no somos lo que pensamos o que realmente somos. ¿Tenemos problemas de conectividad en Chile? Sí, efectivamente es así. No se cuenta con la capacidad económica para financiar una línea de internet, acceder a un computador, teléfono adecuado para enfrentar el desafío de la educación digital o el teletrabajo. El informe de Subtel de diciembre del 2019 señala que las conexiones de Internet fija alcanzaron los 3,4 millones de suscripciones del total de accesos a Internet, que es 21,9 millones de suscripciones. O sea, Internet fija, estamos hablando del router ahí en la casa pegado al muro. Por lo tanto, si se fijan, tenemos cifras muy altas de suscripciones a Internet, pero muy bajas de buena calidad, que serían los computadores conectados a la Wi-Fi de nuestros domicilios. Y
y tenemos 18,5 que se conectan a través de suscripciones de 3G y 4G, y navegan por smartphone, que es la constante por lo menos cuando se tiene, ojo, siempre hay que considerar que cuando se tiene, no siempre se tiene tampoco el smartphone, aunque en general está bastante masificado su uso. Y nosotros que trabajamos en educación lo sabemos, que los padres o los propios estudiantes posiblemente trabajan por un mes, 2 meses para poderle financiar uno de estos aparatos a sus hijos o financiárselo a sí mismos. Y eso es una cuestión terrible que la observamos en algún momento muchos con un malo ojo porque dejaban de hacer muchas cuestiones como para poderlos comprar. Pero claro, la verdad que a la hora de la pandemia nos dimos cuenta de que fueron visionarios, porque si no lo hubieran tenido, ay, que hubiera sido difícil. El estudio de brechas de uso de Internet de Fundación País Digital señala que un 76% de los habitantes de zona urbana usan Internet, pero en el mundo rural menos del 50% lo hace. Tenemos una realidad, imaginemos Chimbarongo. Chimbarongo tiene una zona urbana de 50% y rural 50%. San Fernando es menos, Alguna vez lo vi, no recuerdo bien cuánto era, por lo tanto no voy a decir algo que no sé, pero es menor, pero la verdad que tampoco es tan distinta. Tenemos zonas rurales que se encuentran ahí al alcance de la mano que no llega Internet de la manera ni con la fuerza como para tener una conexión estable. El acceso a Internet es variable en cuanto a cantidad y calidad, además de la región y las clases sociales, pero no necesariamente calidad, porque si vive en la periferia, por más recursos económicos que se tenga, el Internet no llega o es de mala calidad. Yo creo que dentro de todos los equipos de trabajo tenemos a alguien, uno o dos, que de repente se queda pegado el computador y empieza a hablar así. En el caso nuestro es Antonio. Y eso es una realidad. Vive él en una zona rural, no es culpa de él. Según cifras del Ministerio del Desarrollo Social del 2019, 632 localidades distribuidas en 170 comunas del país no poseen acceso a Internet, lo que implica más de 76.000 personas sin conectividad digital. Dichos datos son liderados por la región de la Araucanía con 136 sectores, seguida de la región de los lagos con 107 y Coquimbo con 70. Incluso en la región metropolitana hay 2 sectores donde no se puede acceder a la web. Imagínense ustedes, nosotros tenemos en nuestras comunidades gente que tiene acceso, tiene muy bueno internet, internet fijo, computadores de alta gama, como dicen en la tele, pero también tenemos quienes no tienen nada de eso. El Estado, una vez que observa estas circunstancias, ellos también tienen que un poco hacer el estudio de la misma forma que nosotros lo hacemos con nuestros apoderados y estudiantes, y se dan cuenta de estas brechas que son insalvables. Por lo tanto, ellos no pueden solicitar, por ejemplo, que todos los colegios realicen clases a través de Zoom, porque sería, sin lugar a dudas, una discriminación flagrante y sería una falta a la ley que es sancionable. La comunicación es más de lo que expresamos. Ahora entramos a otra materia, que ya tenemos la brecha, tenemos el diagnóstico, tenemos que el factor socioemocional es importante, por tanto, con independencia de lo que estemos hablando, también tenemos allá, detrás de la pantallita, una persona que está sufriendo, viviendo una circunstancia que debemos considerar. Pero también tenemos el factor de la comunicación, lo que nos dice la psicología al menos, o las teorías de la comunicación. En toda comunicación se reciben mensajes en 2 niveles, uno en el plano analógico, lo que se dice, y el otro en el nivel digital, lenguaje no verbal. Alguna vez dieron un programa de la PDI, hace como un par de años atrás, y veían el lenguaje no verbal de personas que eran entrevistadas y hacían ver cómo era factible de saber si alguien estaba mintiendo o no, ni siquiera escuchándolo, sino que por cómo tomaba postura y en cómo él o ella se expresaba. Se señala que una persona que levanta la vista, mira para el lado derecho, para el lado izquierdo, dependiendo para qué lado mire, no está recurriendo
a la base de datos, sino que está recurriendo a la base de la creatividad, por lo tanto está inventando una chiva. Y eso sería factible de observar y de concluir a través del lenguaje no verbal. La comunicación es más de lo que expresamos, es también cómo lo hacemos, tanto en el plano verbal como en el no verbal. También hay que tomar en cuenta el contexto en el que ocurre la comunicación y el grado de la vinculación afectiva. Ya en este punto entramos con un dilema. El contexto en el que ocurre la comunicación es no siempre un buen contexto, porque no sabemos qué es lo que está pasando al otro lado de la pantalla. Aunque veamos las caras, corazones no sabemos. Y el grado de vinculación afectiva, chuta, puede que tengamos una buena relación con nuestros estudiantes o en la reunión con los profesores en consejo o con los apoderados, pero no necesariamente es así. En Chile aún tenemos el modelo clásico de aprendizaje en aula, la relación profesor-estudiante en forma directa en un espacio físico concreto, posiblemente a partir de estas circunstancias que vivimos hoy, del presente, esto deba cambiar. Ya que, y bueno, yo creo que mucho, y más aún las horneadas más jóvenes de profesionales que han ido saliendo de las universidades se han dado cuenta que este modelo clásico, la verdad que no, sí sirve para normar, disciplinar muchas veces las almas un poco de los estudiantes, pero muchos llegan un poco aburridos o no le hace sentido la manera en cómo se le está enseñando, sin utilizar las tecnologías. Estamos en un mundo tecnológico y la verdad que no la utilicemos y sigamos insistiendo con que los profesores la utilicen, teniendo la mano, la verdad que es bastante fome, por lo menos para esta generación que tiene un contacto tan directo y día a día con los teléfonos, a lo menos con el teléfono. Solo algunos contenidos pueden ser transmitidos de manera virtual, ya que hay habilidades como las sociales, las que se están perdiendo los niños a través del juego, los adolescentes a través de la amistad, a través de los romances, bueno, y tantas otras cosas, que dependen de la interacción propia como la presencial. Uno sabe que en los colegios somos como son laboratorios de relaciones sociales. Por tanto, todas las cuestiones que se viven ahí, no solamente las buenas, las malas son aprendizaje. Y son aprendizajes para que nunca más vuelva a ocurrir eso, y nuestros reglamentos internos son las leyes que van a regir al individuo en la sociedad, son los códigos. Nuestra carta fundamental es la misión y la visión. Bueno, somos sociedades pequeñitas que crean ciudadanos, y esos ciudadanos en ese colegio, en ese espacio, tienen derecho a meter las patas una y mil veces. Y una y mil veces también vamos viendo de qué manera lo remediamos. Por lo tanto, la interacción es importante. Bueno, que decir que para las materias más teóricas será más sencillo que las prácticas, el trabajo telemático, pero no necesariamente por un factor que más adelante se encuentra explicado. Es ante la urgencia de continuar con los procesos de enseñanza que la educación ha tenido que recurrir de forma abrupta a impartir clases mediante videoconferencias, grabar videos de instrucción didáctica y utilizar plataformas educativas para cumplir con este propósito. Todos hemos hecho eso un poco. Caso contrario, continuaríamos sin debatir al respecto. O sea, jamás hubiéramos pensado nosotros en este momento estar conectados ni en una reunión de esta forma. Por lo anterior, tampoco pensamos demasiado en el futuro de nuestras prácticas, bajo la premisa de que una vacuna cambie el estado actual de las cosas. Y si eso no ocurre, no es hacer caer en el pesimismo, pero creo que es importante comenzar a planificar posiblemente una estrategia para adelantarnos quizá al proceso que vamos a vivir el año 2021. Bueno, hay un psicólogo, lo puse esto como ejemplo, hay múltiples teorías con respecto al tema, pero esta es una bien interesante. Un psicólogo alemán, Mehrabian, quien resultó parte de su investigación en la conocida regla 73855. En esta se señala que solo un 7% de lo que recibe nuestro interlocutor proviene de lo que hemos dicho con la palabra. 7%. El resto, 93%, proviene de lo que no se ha dicho. Siempre me gusta mezclar las canciones.
Cerati hay una parte en una canción que dice que el silencio no es tiempo perdido. Es tan importante eso y guarda tanta relación con lo que no se dice. Cuando algo no se dice, efectivamente el silencio grita. Y muchas veces nos preocupa más que cuando las personas hablan. Entonces, el 93% proviene de lo que no se dice y se divide en un 38% que corresponde al lenguaje paraverbal, la entonación, las pausas, los matices. Por eso uno, cuando habla el computador, está en un constante aprendizaje tratando de ponerle quizá un poquito más color de lo que corresponde o que hablaría en una relación cara a cara. Ese es el objeto y que creo que también todos debemos intentar empezar a practicar. No ser tan planos como para hablar. Tenemos que impactar a quien está al otro lado, ya que nuestras profesiones precisamente se dedican a eso. Si nos dedicáramos a otra cosa, cero problema. Y hay un 55% del lenguaje corporal, gestos, postura, respiración, etcétera. Así como para no llevarnos esa impresión que tenemos de repente que nos cae mal a la vista, de piel, que es algo normal también. ¿Qué sucede con la comunicación cara a cara durante las videoconferencias en relación a esto que estamos hablando? Imagínese usted si no se encuentra mirando la pantalla, la tiene apagada y en este momento está tomando desayuno, se está tomando un té y solamente tiene la oreja izquierda o la derecha puesta en esta ponencia. Sin lugar a dudas, si nos regimos por la regla del 7%, mucho menos de un 7% va a estar quedando allí en el alma un poco y se va a convertir como un conocimiento. ¿Es difícil este tipo de procesos? Sí, sin lugar a dudas. Para uno que es adulto, imaginemos cómo será para los estudiantes. Más considerando que el factor socioemocional aplicado a la evaluación de los estudiantes lo vamos a tener que considerar. Y como sabíamos, era autoconciencia, autorregulación, toma responsable de decisiones, habilidades sociales y conciencia del otro. O sea, esta regla, imagínense usted aplicar la regla al aprendizaje de los estudiantes, aplicar la regla del 7, 38, 55 creo que era, y más encima considerar todos estos aspectos para poner una nota. Y posteriormente a esto, también lidiar con apoderados que conozcan sus derechos, enhorabuena, y que eventualmente vayan y peleen una nota, que está bien que ocurra, y ojalá que ocurra. Para eso se crean las leyes, para que los ciudadanos también se empoderen y las conozcan. Por eso se crea el diario oficial, y en el diario oficial, al estar ahí publicado toda la semana, nadie puede alegar desconocimiento que existen las leyes. Conclusiones. Estos cambios en el comportamiento tendrán un efecto más allá del confinamiento por la pandemia y serán permanentes en la forma en cómo nos relacionamos en la escuela. Nosotros sabemos que una vez que volvamos a clase va a ser complicado lidiar con el uso de las tecnologías y de plano no vamos a poder probablemente intervenir con el quitar teléfono. No va a ser viable porque vamos a generar más conflicto que lo que pretendemos hacer, que es solucionar el proceso. Vamos a tener que generar nuevos protocolos, nuevas actuaciones con respecto a ello y bueno, y respetar también de que fuimos nosotros también quienes impulsamos a los jóvenes a conectarse a las redes para adquirir conocimiento. Se requiere un aumento de conexiones de calidad a ubicaciones fijas, que era lo que hablábamos de esta importante diferencia de un 21 millones de conexiones a Internet, pero que fueran 3 millones las que eran conexiones a Wi-Fi, y el resto eran solamente teléfonos, smartphones, que no tienen ni capacidad ni tampoco funciones como para poder trabajar de una manera adecuada, por ejemplo, para realizar una presentación. Quizás sí, la tienen, pero ya hay que hacer un trabajo un poco de chino ahí metiéndole los datos en una pantalla tan pequeña. Los que no tienen acceso corren el riesgo de quedarse atrás a medida que se acelera la transformación digital. Nuestra sociedad es laica, inclusiva, y en ese sentido respeta la diversidad
y también se basa en los principios de la inclusión, de no dejar a nadie afuera. Creo que es importante saber que mientras uno de nuestras comunidades y del país no esté a la par con nosotros, no podemos estar tranquilos ni tampoco avanzar como quisiéramos. A lo menos tenemos que tener la inquietud de volver la vista, mirar para atrás y darnos cuenta que efectivamente esta brecha es tan importante que puede generar conflictos bastante importantes a futuro dentro de nuestros hijos y las generaciones que estamos formando. Por tanto, cada una de las comunidades tendrá que tomar las determinaciones que sean tomadas de manera democrática, pero a conciencia de que estamos en un país que estos valores de la inclusión y de la no discriminación deben ser respetados. Václavic, nunca más aprendí el nombre de este autor, plantea en uno de los axiomas sobre la comunicación que es imposible no comunicar, que toda comunicación tiene un valor de mensaje. Por tanto, no comunicar significa no querer comunicar. Por tanto, hay que abordar, para bien o para mal, todos los temas. Creo que es importante señalarlo también. El silencio, hay veces que cuando uno está cara a cara con una persona, a ver, terapéuticamente, muchos psicólogos ocupan la estrategia de guardar silencio y ver qué pasa en el otro. Y se quedan callados. Y esperan. En general, una persona no debiera esperar mucho, si no es una relación terapéutica ni queremos desestructurar al otro. Ojalá pudiéramos meter un tema cualquiera ahí, cómo está el día y cómo está el clima o cualquier cosa banal. Pero en psicología muchos esperan 1 minuto, 2 minutos, hasta que alguien pierde y termina metiendo las patas. Por lo tanto, el silencio siempre genera una respuesta en el otro. Imaginen ustedes a nivel comunicacional, si es que no damos una respuesta. Eso es claramente no querer hablar, es cerrar los diálogos. Y es una actitud negativa por donde se le vea. Por lo tanto, el tema a nivel de estas relaciones que estamos manteniendo, hay que responder siempre, para bien o para mal. Todos los involucrados en esta migración abrupta al aprendizaje en línea deben darse cuenta de que esta crisis y desastre también crean interrupciones en la vida de los estudiantes. Por tanto, se deben considerar los factores socioemocionales, no tan solo por la obligación legal, sino también por cuestiones éticas y morales. Creo que el debate ese de para qué sirvió el primer semestre un poco guarda relación con esto. Hay muchos estudiantes que siguen un poco con las inquietudes de si es que todas las guías se van a evaluar, de qué forma se van a evaluar, va a ser considerada para la última nota, para la nota que va a ser la que va a lograr y va a conseguir la promoción del curso. Hay muchas dudas con respecto a cómo van a ser los procesos. Pero claro, hay cuestiones éticas y morales que deben ser consideradas y los problemas que se han vivido en las casas al interior de nuestras comunidades también son complicados y que no solamente se viven, insisto, por la pandemia, sino que se vienen arrastrando ya de tiempo. Y eso se debe considerar. Bueno, y lo dice el decreto 67, que uno lo diga. Por lo anterior, se debe considerar que los estudiantes podrían no asistir a los cursos de inmediato. Esto es un ejemplo a manera de conclusión para las personas que dicen que la solución es trabajar vía Zoom, todo, absolutamente. Por esto las actividades sincrónicas pueden ser más razonables que las sincrónicas. Y eso es un argumento para quienes trabajan la idea de que mejor subir una cápsula y dejarla a disposición para que un apoderado, si es que es el caso que el apoderado apoya al hijo, o el chiquillo, cuando esté con su reloj biológico bien centrado, pueda acceder a ese aprendizaje. Hay argumentos, la verdad, varios para defender cualquiera de las formas. Lo que sí, acceder a la virtualidad y su información no es sinónimo de aprendizaje, de la misma forma que ir al colegio tampoco lo es, pero probablemente la letra quizás escrita con sangre termina por entrar, y sabemos que la disciplina en conjunto con la interacción social con sus compañeros, con el apoyo y el amor que le entregan sus docentes,
su asistente de educación en el patio. Todas esas cuestiones se van configurando probablemente como una posibilidad más cierta de que esa niña o ese niño adquiera aprendizaje. Cuestión que en este caso sí estamos claros que no es sinónimo. No. Es importante suplir estas limitaciones con el lenguaje y la comunicación paraverbal. Es recomendable hablar más despacio, dar las explicaciones necesarias para que el mensaje llegue, utilizar el tono para enfatizar, pedir aclaraciones y adosar un lenguaje más emocional. Creo que en el último tiempo me he dado cuenta, por lo menos esta es una impresión mía, de que los mensajes que logran llegar a través de un poco de estas redes, de estas plataformas, son los que hablan un poco de la emoción, porque en ese sí nos conectamos todos. Eh, Hay que aprender mucho también de la televisión, quizás, si es que nos mantenemos en este proceso por mucho más tiempo. Ser un poco teatrero, tratar de disfrutar esta posibilidad, que creo que abre efectivamente, aunque redunde, posibilidades, pero gigantescas e ilimitadas para podernos relacionar y para poder aprender sin límite geográfico alguno, probablemente, y solo probablemente del idioma. Así que, como conclusión última, eh, la verdad que no existe no existe una manera, creo yo, única. Creo que todo hemos hecho y hemos dado todo y hemos dejado absolutamente todo en la cancha, hablando un poco en idioma futbolero. Y eso nos debe dejar conforme. El aprendizaje en línea es otra cosa. Y eso probablemente ya lo tendremos que aprender y ya lo tendremos que planificar y para eso nos tendrán que capacitar también. Y los cursos y la conformación de esto va a tener que ser distinta también. Porque de esta manera, la verdad que según mis conclusiones, no se puede, o si se puede, es muy difícil llegar a todos. Así que muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Pablo, a ti por esta extraordinaria ponencia. La verdad es que estuve pensando bastante en todo lo que hablaste, me tomo la palabra porque soy la primera. Eh, y hay muchas cosas que me quedan dando vueltas. Bueno, una es que a pesar de todo lo que hemos tenido que aprender, debemos seguir aprendiendo. El tema del teatro en nuestra profesión, cómo enfatizar nuestras emociones, a veces a través de la pantalla no se ven nuestras manos, por ejemplo, que comunican tanto, y cómo lo están pasando nuestros estudiantes. Yo siempre he pensado que hay muchos apoderados que quieren que nosotros hagamos clases a través de herramientas digitales, a través de computador, a través de Zoom, pero no todos tienen acceso. Y la verdad es que no es solamente por un tema económico, sino limitaciones geográficas, el hecho de no tener un buen computador, vivir en una zona aislada. Entonces creo que a veces no nosotros, pero somos personas muy egoístas. La verdad es que eso a mí me ha tenido preocupada, la verdad, porque como docente hemos tenido que buscar todas las alternativas para llevar nuestra educación a los estudiantes, pero no todos comprenden las dificultades que hemos enfrentado. La verdad es que no solo los niños no tienen computador, sino que muchos de nosotros hemos tenido que aprender, y no solo la gente más adulta, lo digo porque obviamente uno es más joven y a veces se espera también de nosotros que sepamos manejar y seamos más rápidos con herramientas de Office o de computadores o de Internet, y la verdad es que hemos tenido también que ponernos las pilas y aprender. La verdad es que me gustó mucho la charla, Pablo, te agradezco el tiempo, la verdad, el porcentaje. Creo que desde abril, cuando hicimos esta charla, la primera charla que tuvimos, las primeras reuniones que tuvimos, sobre los resultados, de cuán agobiados nos sentíamos. La verdad es que estábamos altamente agobiados y creo que seguimos agobiados. Creo que todavía nos queda mucho camino que recorrer. Qué bueno que se den estas instancias para hacernos sentir que estamos viviendo todos lo mismo, la misma particularidad y que tenemos la misma misión, que es intentar educar a través de la distancia, porque además tenemos la incertidumbre de que no sabemos cómo se viene el próximo año. O sea, tenemos fe y mucha esperanza en que en marzo nos vamos a reencontrar con nuestros niños, vamos a querer abrazarlos,
pero no tenemos certeza aún de nada. Entonces hay miedo, hay incertidumbre y bueno, esto nos invita a seguir intentándolo, a ser más teatreros, a conocer más herramientas, por ejemplo, si los niños no tienen internet y tienen libres redes sociales, a tal vez enseñar a través de en vivo por Instagram, por Facebook, hay que buscar soluciones, la verdad que nosotros estamos para eso. Gracias Pablo, bueno, y gracias a todos por asistir a este taller, dejo abierta la palabra para quien quiera opinar o dar lo que sintió con este taller. Ahí se acaba de unir Sebastián también. Dejo extendida la palabra. ¿Pablo? No, Belén, estaba saludando a Ah, Sebastián. perfecto. Belén. Don Bueno, Antonio. dentro de los problemas de conectividad también que he palpado en las entrevistas que he tenido con los apoderados en estos últimos días, en el hogar pueden estar conectados, pero a veces un computador para toda la familia. Los alumnos tienen hermanos que ya están en la universidad o en otros cursos dentro de la educación básica y media, y también tienen que compartir el mismo computador, y eso también restringe la capacidad de los chicos para poder comunicarse y rendir la parte académica. Sí. Pero sí son cifras alarmantes las que mencionó Pablo, y no podemos forzar al 100% a clases telemáticas. Entonces, tenemos que seguir con nuestro sistema que adoptamos de un principio, yo creo, ese del método de las guías, porque también está la posibilidad de imprimir ese material que se puede retirar en el colegio. Entonces, esa, debemos tener esa herramienta. Sería eso nada más. Exactamente. Claro, y esto no solo pasa en colegios particulares subvencionados o municipales, sino incluso en los particulares pagados pasa que a veces no todos los niños tienen un computador y no todos los papás han podido comprar más de un computador. Sabemos que son herramientas caras, no todos los computadores sirven para conectarse, así que ha sido un tema constante. ¿Alguien más quiere opinar acerca Sí, de esta Belén, ponencia? sí, Don sí. Octavio. Agradecer a Pablo. Bueno, siempre que el ser humano se enfrenta a situaciones poco conocidas, provoca un estrés, ¿ya? Un estrés y también provoca problemas de ansiedad. Bueno, este año nosotros hemos vivido todo eso, porque a partir del 16 de marzo, el estrés, especialmente para los docentes directivos, aumentó en el ámbito de cómo organizar algo que ya estaba organizado de una manera fija, que todos los años lo realizábamos. Un PAO que nosotros conocemos, que era la ruta que teníamos para el año, eh, eso desapareció. ¿Por qué? Porque lamentablemente con todo este proceso que ha ocurrido este año, hemos tenido que enfrentar muchas situaciones. Bueno, y la más compleja es lo que tiene que ver con la tecnología, o con el uso de la tecnología, o con aquellos que no tenían tecnología para poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esos son todos los desafíos que nosotros hemos tenido que poder resolver en el camino. Y tenemos la claridad que en estos momentos aún nosotros, con todo el trabajo que hemos estado realizando, uno se da cuenta que tenemos alumnos que no porque no quieran, no están con los profesores en sus clases o no están realizando el trabajo a través de las cápsulas o de diseño, sino que porque por razones familiares también se han provocado situaciones que alejan a los chiquillos un poco del trabajo del colegio. Por el poco apoyo por parte de la familia, de algunas familias, por no tener la implementación para poder estar en cualquier hora del día conectado. ¿Bien? Y también por este problema que nos presenta Pablo de la desmotivación, del estrés y de todo aquello social que aumentó en forma negativa producto de toda esta situación. Sin embargo, yo creo que el trabajo de una u otra forma que ha enfrentado cada colegio lo ha sabido llevar bien. ¿Ya? Lo ha sabido llevar bien, no para el 100% de nuestros alumnos, pero sabemos que la gran mayoría han podido ser atendidos, entre comillas, normal. ¿Por qué entre comillas? Porque sabemos que esto
para nosotros es nuevo y no sabemos si realmente que toda la enseñanza que se está entregando está siendo igual o mejor o peor que lo que estaba ocurriendo hasta el 2019. Por eso es importante que el trabajo que realicemos como instituciones, tenemos que enfrentar, saber nuestra realidad, conocer nuestra realidad, ¿ya? Y no solamente preocuparnos de los procesos que enseñanza-aprendizaje, sino que también tenemos que preocuparnos de lo emocional. Yo toda la semana cantidad de informaciones de los psicólogos que trabajan en el colegio, que a mí me dejan, pero realmente sorprendido, ¿no? El trabajo del proyecto de integración también es fundamental para poder ayudar todo lo que está ocurriendo. Y ahí tenemos que nosotros empezar a enlazar todo lo que nosotros tenemos como institución y poder potenciarlo con un puro objetivo: ayudar a que nuestros alumnos puedan salir fortalecidos el año 2020 de la mejor forma posible. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A través de toda la estrategia asincrónica o sincrónica que nosotros estamos utilizando como colegio. Y eso es lo que nos está permitiendo hoy poder enfrentar el gran problema que nos provocó el COVID-19. Gracias, Belén. Gracias, don Octavio. Queda extendida la palabra. Yo Marcela. creo que- sí. ¿Me escuchan bien, cierto? De repente falla Sí. mi computador, parece. Yo creo que en este contexto de trabajar y tratar de generar aprendizajes, porque no sabemos hasta qué punto se generan realmente los aprendizajes, ya sea en forma sincrónica o asincrónica, yo creo que hay dos conceptos importantes que tenemos que rescatar y tener siempre presentes. Uno es la flexibilidad que hay que tener ante este proceso, y lo otro, que es súper importante, es la empatía. Y la empatía desde nosotros como docentes, desde el alumno y desde los apoderados. Esta trilogía tiene que trabajar estos conceptos que son fundamentales para efectivamente poder sacar adelante esta tarea que nos tocó a todos, por supuesto, nos llegó y nos tocó así nos llegó abruptamente, pero creo que esos dos conceptos para mí son fundamentales en este proceso: empatía y flexibilidad. Eso. Gracias, Marcela. Bueno, efectivamente son dos conceptos que hay que trabajar. La flexibilidad se ha pedido de todos los ámbitos, no solo desde lo académico, sino también de lo emocional. Y la empatía es, esperemos que algo que no se pierda. Finalmente uno sabe que la empatía se genera con la convivencia, y la verdad es que es algo que los estudiantes aprenden, no se nace con empatía, sino que es algo que se enseña. Entonces es algo que tenemos que fortalecer en nuestros estudiantes, por eso es importante validar los consejos de curso, que haya comunicación, que exista, que logren prender las cámaras. Finalmente, a veces los docentes hacen clases con cámaras apagadas. La verdad es que casi nula la comunicación con los estudiantes. Bueno, y esto nos invita, como decía don Octavio, a seguir adaptándonos. Veíamos la charla de liderazgo, que finalmente la adaptación siempre trae consecuencias como negativas, miedo, incertidumbre, susto, la negatividad al cambio, pero personalmente creo que a esta altura ya estamos todos un poco más adaptados, y creo que si esto siguiera en marzo, ya varios de los colegios tenemos herramientas para enfrentar de mejor manera, o por lo menos llevar de mejor manera este proceso educativo a distancia. Sí, extendía la palabra. De todas maneras, yo creo, Belén, que este proceso tenemos mejores herramientas, y como decía Pablo, claramente el 2021, cuando nos incorporemos a lo presencial, vamos a tener que buscar estrategias para poder incorporar toda esta tecnología al servicio de la educación y no seguir peleando con nuestros alumnos por el uso del celular, guarda el celular, te quiero el celular, porque al final vamos a retroceder. En lo que hemos avanzado vamos a retroceder. De alguna forma tenemos que generar y ocupar esta herramienta al servicio de toda la comunidad educativa. Creo que es fundamental. Pero ese cambio de mentalidad, Marcelita y Belén y todo el equipo, no solamente es de los alumnos, sino que también es de los docentes que acepten esto como una herramienta de trabajo. Ese es el gran objetivo que tenemos nosotros, que los adultos que están poco llanos a este trabajo lo puedan adquirir y poder implementarlo en su realidad en forma presencial. Eso yo creo que sería uno de los objetivos fundamentales para poder trabajar con la tecnología. Ahí vamos a tener que buscar alguna estrategia, y esa es parte de lo que queremos compartir hoy con ustedes: buscar estrategias, ayudarnos como equipos directivos, y así fortalecer nuestra gestión en los colegios. Finalmente estamos involucrados todos en este sistema.
Dejo Len. la palabra a don Mario. Sí, bueno, últimamente he estado preocupado yo por toda esta contingencia. Escucho algunas opiniones. Nosotros en marzo, cuando empezamos, se suspendieron las clases, ya pensábamos que a lo mejor a mitad de año, posiblemente en septiembre volvíamos y vemos que estamos a mitad de octubre y no hay para cuándo volver. Y ya estoy preocupado yo, y el próximo año se estarán dando las condiciones para volver. A lo mejor ya la entrega de guías no va a ser suficiente, va a estar obsoleto. A lo mejor vamos a tener que prepararnos, y bueno, nosotros mismos, de hacer clases vía Zoom u otra plataforma. Por lo tanto, los cambios que vienen son bastante grandes. Otra preocupación que me tiene también en estos momentos es, bueno, sabemos que hay una cantidad enorme de, no lo podemos desconocer, de alumnos que no se han conectado. Estamos en octubre, ya no, nos va quedando un mes y medio de clase entre comillas, digamos. ¿Y cómo los vamos a evaluar? ¿Y qué va a pasar con estos profesores que no han asumido todavía la disponibilidad que debemos evaluar, se debe evaluar de otra forma? El trabajo que se nos viene a nosotros como equipos directivos es muy grande y es un compromiso que lo tenemos que asumir. Seguramente, y esto se lo he dicho a mi equipo directivo, van a quedar profesores muy heridos con nosotros, porque nosotros lamentablemente vamos a tener que tomar una buena decisión pensando en el alumno, no en su familia ni en el bienestar del profesor. Aquel profesor que decía que no, mis reglas los coloco yo en mi asignatura. Eso olvidémonos, somos nosotros como equipos directivos los que vamos a tener que colocar las reglas. Y lamentablemente, en más de algún caso, vamos a tener que decir, sabe, usted se equivocó en esta evaluación. Y a lo mejor decir, de acuerdo al decreto 67, este alumno tiene que pasar. Y vamos a tener que hacerlo. Por lo tanto, el trabajo que se nos viene, yo creo que es más grande y más importante todavía. Exacto. Muchas gracias, don Mario. Claro, efectivamente, son muchas dudas y el trabajo que se viene va a ser arduo. Y eso implica que todos nosotros, como equipos directivos, tengamos que estar siempre más informados, más, más formados en herramientas digitales para poder enseñar a nuestros profesores y que ellos se logren subir como a este carro de la tecnología, como decía Pablo. Si bien hay muchos que tienen miedo a quedarse afuera, efectivamente, si no se suben al carro de la tecnología, van a quedar obsoletos y no van a poder continuar en un proceso educativo porque finalmente los que se ven afectados son nuestros estudiantes. Queda extendida la palabra. ¿Alguno? Bueno, un poco con lo que decía Mario Belén, el hecho que nosotros enfrentamos un año 2020 con mucha tecnología no nos desliga del decreto 67. ¿eh? Y eso es algo que nosotros tenemos que asumirlo y tener la claridad. No podemos nosotros decir ya este alumno queda repitiendo porque no tuvo conectividad, porque ahí va a venir la pregunta. ¿Y qué hizo el colegio para poder que este alumno no desertara del sistema educacional? Y ese es el trabajo que, bueno, sabemos que los colegios lo estamos potenciando y que ha sido un trabajo enorme, especialmente de los docentes directivos. ¿Por qué? Porque pasa lo que dice Mario. Hay docentes que todavía no han asumido la responsabilidad del proceso que están realizando con sus alumnos y si un alumno no se conecta, ya no es su problema, sino que ellos están trabajando con los que están conectados o con los que han tenido comunicación. Y ahí está el gran error. Eso no puede ser. Una de las obligaciones del profesor jefe, yo creo que es tener contacto sistemático con todos sus alumnos. Por eso es el rol, y bueno, es uno de los roles del profesor jefe. Y ahora, este año, yo creo que eso aumentó mucho para poder llevar a cabo todo este proceso. Bueno, y en la realidad, ahí hablaba el otro día el ministro de Educación, que era un 10%, nosotros calculamos más o menos como entre un 8 y un 9% que tenemos de información de alumnos que nosotros tenemos que enfrentar de una forma totalmente diferente el segundo semestre. ¿Por qué? Porque empezamos
información, a recabar información, y nos dimos cuenta que hay alumnos que un primer semestre con una debilidad tremenda en todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, por A, B, C motivo, pero a final de año ese A, B, C motivo no va a ser una justificación para decir, ¿sabe qué? Su hijo tiene que quedar repitiendo o va a quedar repitiendo, no. Son las estrategias que nosotros implementemos con nuestros alumnos para evitar la repitencia. Octavio, Así eso habría que agregar. comparto 100% lo que opinaba Mario, pero 100%. Octavio, a eso habría que agregarle también que se nos van a venir unas preguntas, pero algo muy importante, se nos va a venir el Ministerio de Educación y se nos va a venir la Superintendencia de Educación. Y ahí ya es otra cosa. Sí. Seguimos con las mismas reglas del juego en una situación muy distinta. Y Exacto. finalmente somos los equipos directivos los que vamos a tener que buscar soluciones en el proceso. Y evidencia, Belén, por eso claro, yo siempre cuando hablo con ustedes, yo digo que toda evidencia que nosotros tenemos es una fortaleza en el caso B, que nos vengan a fiscalizar. Tenemos que tener todo con evidencia, porque si no, si el profesor... no tenemos la forma como demostrarlo, tenlo por seguro, la superintendencia cuando hay fiscalizadores que son muy buena gente, pero también tenemos fiscalizadores que son muy apegados a la norma y a la regla, y si ellos dicen... No, y descontextualizados. Hay un problema, ahí es donde tenemos que tener la claridad. Y eso es lo que... Eso pasa también porque de repente desde el ministerio, por ejemplo, no habla mucho del concepto de flexibilidad, pero al momento de la superintendencia o la agencia de supervisar, la flexibilidad no es considerada. Entonces, es como piden resultados, ¿cierto?, a través del CINCE, pero se olvidan que todos los colegios trabajan con niños con dificultades, con necesidades educativas, y esas no son consideradas tampoco a veces, entonces es como una contradicción que tenemos en este sistema. Sí. Exactamente. Por un lado, bueno, y por un lado, yo quisiera decir una cosita. Sí, bueno, gracias Pablo por tu presentación. En realidad siempre nos ayudan bastante. Mi señora. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los directores. Eso es verdad, que nosotros estas entidades superiores... Señora, se le acaba de caer toda la cosa, por eso. ¿Cómo? Que a la señora de don Octavio se le acaba de caer toda la losa. Se estaba riéndose de don Octavio ahí de mal. No se escuchó. No se alcanzó a escuchar. Eso pasa por estar en la casa, ¿eh? Sí. A lo mejor se le iban a tirar. Sí, también. Claro. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dicen los directores, porque siempre a nosotros nos piden cuentas, nos dicen una cosa, pero al momento de ir a... De hecho, nosotros tuvimos una visita de la agencia de la calidad en medio de la pandemia, de hecho, de la semana pasada. Y ahora lo bueno es que fue una visita virtual igual, con todos los procesos, pero fue bastante amigable, les voy a contar. Yo creo que también ellos van a tener un cierto cambio en su actitud frente a la escuela, porque yo creo que ellos tienen que mirar la escuela como al revés, o sea, ellos tienen que ir a la escuela y apoyarnos, en vez de ir a la escuela a solo fiscalizar y ver si estamos haciendo las cosas. Fija, y ser un poco también asesorarnos, darnos un poco de lineamiento, orientación, etc. Y eso un poco sucedió ahora con la visita que tuvimos de la agencia. Y realmente, claro, a uno nos dicen... Yo lo que más me preocupa es la falta de control que nosotros podemos tener con nuestros niños, porque nosotros en el aula, nosotros les hacíamos las clases, hacíamos el monitoreo y nosotros teníamos control sobre lo que estaba, digamos, aprendiendo el niño, estábamos ahí con él. Pero ahora él está en una cámara o le mandamos una guía que él la responde, que no sabemos si la responde él o el papá o la mamá, pero no tenemos el control. O sea, prácticamente nosotros estamos en el aire, porque sabemos de los niños, nos contactamos con los niños, pero no tenemos control más allá, o sea, no estamos en su casa, no estamos sabiendo exactamente lo que está sucediendo.
con los que nos cuentan, los papás que nos dicen que el niño tiene un problema psicológico, nosotros lo ayudamos, etcétera. Pero es súper complicado esto. Y yo creo que de verdad, por la visita que yo tuve en la agencia, yo creo que eso también va a cambiar. Así como nosotros estamos cambiando nuestras miradas también, yo creo que ellos igual van a, por lo menos la visita que nosotros tuvimos, fue bastante amigable de la agencia. No fue punitiva ni mucho menos, sino que fue bastante, de hecho nos mostraron nuestras fortalezas. Las debilidades las nombraron como oportunidades, más que debilidad. Y bueno, ahora estamos esperando el informe con las orientaciones, porque ellos nos van a orientar, nos van a, digamos, ayudar un poco a cómo podemos mejorar lo que nos falta por mejorar. Pero yo en realidad agradezco toda esa información que nos entregó Pablo, además, porque también, como decía Belén, uno a veces se siente como que uno es el que está mal, que uno en realidad me falta esto otro, pero ver que la realidad del país es tan como mi escuela, por ejemplo, en realidad es como un consuelo, en realidad, pero en realidad esa es nuestra realidad como país. O sea, el país está en esas condiciones y yo creo que eso también va a tener que cambiar. Así que esa es por lo menos la esperanza de que todas estas cosas malas, como hablábamos la otra vez, tienen que sacar cosas buenas, darnos soluciones a todo esto. Así que gracias, Pablo, por toda la información que nos das, que nos ayuda mucho. Gracias, señora Juani. Muchas gracias. Doy por última vez la palabra. Que nos falta escuchar a Isabel. Sí, nuestra amiga crítica. Nuestra amiga crítica. Estaba en el campo. Sí, yo soy Antonio, decía don Pablo, que se quedaba pegado. Yo soy la profesora robot, yo soy la profesora que se queda pegada, la que se va de la clase y tiene que volver, los niños me esperan. Todo eso me pasa porque no tengo esa conexión a internet. Yo me conecto desde mi celular, entonces vivo ese internet inestable, me parece, inmediatamente. Los niños me disculpan, de repente les digo voy a apagar la cámara para que se escuche mejor y desconecto todo lo que tengo ahí para poder solucionar ese problema. Pero yo fui anotando todo, porque a la medida que iba hablando Pablo, yo iba anotando y decía, por ejemplo, partir anotando aquí que el trastorno del sueño y el agobio y la tensión que nosotros teníamos tiene una razón de ser en gran parte por las políticas educativas o por las decisiones tardías del ministerio. Nosotros vimos que se suspendieron las clases debido a los alcaldes, que ellos fueron los que presionaron, ellos vacaciones en abril, y después nosotros empezamos a trabajar a distancia con los niños por WhatsApp, porque no teníamos otra manera, a hacer guías, a enviárselas por WhatsApp, o los otros iban a retirar algunos niños al colegio, los pocos que se atrevían al principio. Luego empezamos nosotros a priorizar. La priorización llegó después de que nosotros ya habíamos hecho el trabajo, ¿ya? Entonces, todo eso fue como agotador. Yo me acuerdo de haber llegado a esas vacaciones en julio realmente agotada, con niños que todavía, y yo estaba mirando recién en mi teléfono anoche, un niño a las 11:23 me mandó un mensaje en la noche. De un calendario que yo les había mandado y él hacía los comentarios, un papá a las 10 y tanto, o sea, todavía, a pesar de que he tratado de irles pidiendo que acortemos los horarios de comunicación, ellos les da lo mismo y a la hora que sea, y que sienten la necesidad, ellos se comunican por esas decisiones que vinieron desde más arriba y que nos han ido llegando muy tarde, ¿ya? Por otro lado, por aquí que nosotros nunca vamos a ser tutores de lo socioemocional, de lo académico, de todo lo que le pasa a un niño. O sea, eso de tutores que guía a la persona que solo se está autoincluyendo, yo creo que no. Yo creo que somos más que un tutor. Ya estamos todo el tiempo tratando de motivar y de enseñar a los estudiantes. Sabemos que a lo mejor lo que van a aprender académicamente es nada, pero sí estamos presentes para lo que ellos quieran. Al niñito que a las 11 de la noche se le ocurre hablar conmigo, o las niñas que ayer me hablaron porque querían ellas
ellas comunicarse y no tenían cómo. Ellas querían comunicarse tal como nos comunicamos nosotros ahora, a través de la plataforma institucional, porque nosotros ahora Classroom para nosotros es institucional. Entonces tuve que enseñarles a hacer un correo aparte para que se pudieran comunicar entre ellas. Entonces, ese tipo de cosas. A lo mejor van a aprender mucho más de eso que de la matemática. Afortunadamente hay algunos que se conectan, yo creo que sí están aprendiendo, pero son muy poquitos, ¿ya? Por otro lado, me llamó la atención cuando siempre dicen, los alumnos están sin clases presenciales, pero pucha, los profesores hemos estado, da la impresión con esa frase que los profesores no hiciéramos nada. Y yo creo que las escuelas nos hemos sacado la mugre todos, los equipos directivos, los profesores, haciendo muchas cosas y están... Sí, ahí se nos fue la señal. Se nos fue Isabel. Sí. El mejor ejemplo lo deja que ha expuesto nuestra amiga Crítica. Ella está en el campo. Las condiciones geográficas determinan ahora nuestra capacidad de comunicarnos. Sí, pues, ¿verdad? Así es. Sí, se nos fue completamente. Bueno, haciendo eco lo que hablaba nuestra amiga Crítica, finalmente es todo lo que hemos vivido, lo complejo que ha sido este proceso y cómo hemos tenido que, bueno, si bien tal vez la matemática o el lenguaje no va a ser algo que los niños hayan aprendido en un 100% este año, sí, por ejemplo, va a ser un buen año para asignaturas como tecnología, con las TICs, y también son herramientas que finalmente corresponden a un mundo globalizado, no es un tiempo perdido, que los niños tengan un correo, que puedan ocupar un Google Drive. La verdad es que son herramientas que el día de mañana a ellos les van a facilitar una entrada a un trabajo, a la universidad, así que bueno, tenemos que ver también el vaso medio lleno. Sí. Agradecemos, ya estuvimos hoy día harto rato comunicando, ahí volvió Isabel. Sí. Justamente iba a hablar de la conexión y veo que me quedé pegada. Sí. Sí, logré conectarme. No, simplemente iba a terminar hablando justamente de esto, pues de esta brecha que se habla de la conexión, y ven lo que pasa, y me pasa todos los días cuando estoy haciendo clases, que se me va la conexión, pero no solamente acá, no solamente en el campo. Nuestros niños de la región metropolitana, yo trabajo en Huechuraba, y el primer recuento que hicimos, solo el 35% de ellos tenían conexión a internet. Entonces, no es solo en el área rural, ¿ya? Ni en la gran ciudad, en Santiago, ahí en la comuna, nuestros niños no tienen conexión, entonces seguimos trabajando con la guía, siguen las profesoras de primer ciclo haciendo clases a través del WhatsApp o de Instagram. El colegio tuvo que crear un Facebook para poder comunicarnos, porque era la única manera, era eso. Sí, bueno, Isabel, agradecer, porque ha sido el mejor ejemplo de lo que es esta educación a distancia. Sí. Bueno, para finalizar, agradecer, obviamente, la asistencia a este taller tan importante, agradecer a Pablo por una ponencia tan magistral. La verdad es que has logrado como aunar nuestros criterios y hemos vivenciado que todos hemos pasado por lo mismo, lo que nos invita a seguir este camino, a seguir aprendiendo y entregando lo mejor. Finalmente nosotros, como equipos directivos, tenemos que ayudarnos, fortalecer nuestros lazos para poder brindar una mejor educación a nuestros estudiantes y obtener algo positivo dentro de esta pandemia que ha sido tan negra, tan difícil de sobrellevar, pero que hemos demostrado que hemos salido airosos. Eso es importante, que seguimos aquí al pie del cañón, aunque muchos no se den cuenta, aportamos nuestro granito de arena. Agradecer a Isabel por demostrarnos su apoyo y demostrar lo que muchos vivimos y nuestros estudiantes viven en este proceso. E invitarlos al próximo taller, en este convenio ADECO, todo se ha hecho con mucho cariño. Creo que lo que hemos formado ha sido muy positivo y sería excelente que esto se mantuviera incluso en el tiempo. La verdad, escuchar tanto a la señora Juani como a don Mario nos hace entender que finalmente somos un gremio capaz de adaptarse, un gremio fuerte en el país, y tal vez esta es una oportunidad para los profesores, para unirnos y para demostrar lo extraordinario que somos para nuestra sociedad. Así
Así que tengan una buena mañana y nos vemos el Gracias. próximo jueves en un nuevo taller del convenio. Gracias.